Bueno, yo voy a hablar de la primera fotocopia, que básicamente habla sobre lo que es la adolescencia y en el principio dice lo que es la adolescencia en las tribus originarias, que prácticamente era un momento de paso, era como un ritual donde se pasaba de la pubertad directamente hacia la adultez, porque era donde tomaban más responsabilidades el sujeto, entraba a una vida sexual activa y tenía más poder dentro de la tribu. Como ejemplo de estos rituales tenemos el de la tribu Saterema-Hue, los que son originarios del Amazonas, Brasil, en el cual el hombre joven tiene que introducir su mano en un guante lleno de hormigas bala, que se le llaman, que son la hormiga con la picadura más dolorosa del mundo. Con esto el sujeto joven pasa de ser niño a adulto. Este ritual sería la adolescencia en este caso, solo algo de paso. Un equivalente de esto en la época moderna occidental sería cuando los jóvenes en época de pubertad comenzaban a usar pantalones largos, comenzaban a fumar y a visitar prostíbulos, que esto estaba socialmente bien visto como lo son los rituales de iniciación en las tribus originarias. Mientras que en la mujer estos hitos de un pasaje hacia la adultez lo marcaban cuando adquirían el permiso para pintarse la cara, maquillarse, usar medias de seda o nylon y cuando empezaban a tener novio también. Pero sin embargo, en sectores medios y altos de la población, la adolescencia sí tenía una duración más o menos prolongada, nunca se reducía solamente a un ritual como lo hacían las tribus originarias. Ahora bien, hay que remarcar que en las últimas décadas este periodo de adolescencia se ha ido prolongando en el tiempo, tiene más duración, por lo tanto dura más años. En épocas pasadas la etapa de niñez era más feliz, donde los infantes estaban muy contentos con su suerte, mientras que la adolescencia se entraba en ella con rechazo y se la quería dejar atrás lo más antes posible. En cambio, en la actualidad, como podemos notar, los niños anhelan y buscan siempre ser adolescentes, mientras que los adolescentes piensan que están en una etapa de la vida ideal o definitiva. Esto se debe a que hoy en día la adolescencia ha sido institucionalizada y glorificada por los programas de televisión, los programas de radio, los diarios y también por la publicidad destinada al mercado adolescente. La psicoanalista Françoise Dolto ubica esta bisagra de cambio después de la Segunda Guerra Mundial. Antes del año 1939, la adolescencia era contada por los escritores como una crisis subjetiva, donde el adolescente empezaba a rebelarse contra sus padres y contra todas sus responsabilidades y anhelaba llegar a la época de adultez con la mayor facilidad y lo más rápido posible. Después del año 1950, la adolescencia ya no era considerada como una crisis, sino como un estado, una experiencia filosófica, un paso obligado de la conciencia. En la era postindustrial, los adolescentes pertenecientes a sectores urbanos o campesinos de bajos recursos, en ellos la adolescencia duraba muy poco, pese a que pasaban rápidamente a la adultez porque necesitaban, ya sea porque necesiten conseguir trabajo o por embarazos prematuros. Pero en los sectores medios urbanos, la adolescencia pasaba a ser algo nuevo, ya no era un rito de paso ni de iniciación, sino que era una etapa de la vida con sus propios conflictos y todo. Algunos autores consideran que el concepto de adolescencia fue adoptado por las sociedades urbano-industriales en el siglo XV, ya que es ahí donde aparece en el idioma inglés. Sin embargo, adolescere es un término latino que significa para los romanos ir creciendo, convertirse en adulto. Este término está totalmente desligado con el término adolecer, que muchas veces estuvo ligado hacia la falencia de los más jóvenes. Hoy en día el grupo de adolescentes es un recurso muy importante para el mercado, pese a que son grandes consumidores. Y además en las sociedades actuales es muy difícil salir económicamente de ella. Pese a que en los países subdesarrollados no es fácil encontrar un trabajo que
que lo sustente y le dé una independencia económica total. Y en los países fuertemente desarrollados tampoco es fácil, porque estos jóvenes necesitan un periodo mucho más largo de preparación para conseguir un trabajo que le pueda brindar esta independencia, por lo que viven más tiempo con sus padres y están de alguna forma mantenidos mucho más tiempo. Se produce así una época en la que las responsabilidades se postergan para otros años y se prolonga lo bueno de la infancia con las libertades que puede llegar a tener un adulto. Por eso se dice que esta sería como una etapa ideal en la vida. Un adolescente es alguien que pasó de la etapa de pubertad y se encuentra en un estado de formación, ya sea sobre algo profesional o sobre su propia personalidad y sexualidad. En cambio, joven es un término que hace referencia al adulto joven, una persona que ya ha adquirido una cuota de poder, tiene una identidad sexual establecida y tiene una personalidad fijada también. Los adolescentes deben prepararse para lo nuevo, para lo que vendrá, y para eso toman todo lo que aprendieron de sus padres y de sus maestros para adaptarlo a sus propias necesidades. Esto provoca una colisión entre estas dos generaciones. Esta tarea de los adolescentes de buscar su propia síntesis, de rebelarse y de confrontar a los adultos, para algunos autores es muy necesario. De hecho, es algo considerado muy esencial en el proceso de la construcción de una personalidad madura e independiente del adolescente. Este proceso de enfrentamiento es inevitablemente doloroso porque en él se producen desilusiones, también se producen temores y falta de confianza en las propias fuerzas. Pero a la vez, simultáneamente, provoca sensaciones de triunfo y de libertad. La pubertad es el comienzo de un cambio en el cual nuestro cuerpo manifiesta lo que nuestro psiquismo aún le va a llevar mucho más tiempo. Aunque mostremos un cuerpo bastante desarrollado y maduro, nuestra psiquis va a tardar un tiempo bastante prolongado en adaptarse a esto. Procesos de duelo. Según algunos autores, en la adolescencia se debe pasar por 3 procesos de duelos, que son los procesos psicológicos por los que una persona tiene que pasar ante la pérdida de un objeto amado y que lleva a la renuncia de tal objeto. El primer proceso es la negación, en el cual el sujeto rechaza la pérdida de tal objeto, prefiere no creer y siente ira. El segundo es la resignación, donde el sujeto admite la pérdida, comienza a sentir pena por ella. Y el tercero es el desapego, en donde renuncia al objeto y comienza a adaptar su vida sin necesidad de este. En este último proceso también se permite la adaptación a nuevos objetos. Ahora bien, para convertirse en adulto, el adolescente tiene que superar 3 duelos. El primer duelo es el duelo por el cuerpo infantil, en el cual en el cuerpo del niño sufren cambios extremos y este tiende a sentir su cuerpo como ajeno o externo y se ubica en una posición más de espectador que como propio actor de su propio cuerpo. El segundo es el duelo por el rol y la identidad infantil, donde el niño tiene que renunciar a su dependencia y empezar a hacerse cargo de sus responsabilidades. Pierde esa identidad como niño y comienza a acercarse más a lo que sería un adulto, y es esto lo que le provoca una gran angustia. Y el tercer duelo es el duelo por los padres, en donde tiene que aceptar que ellos ya no son una figura ideal y que tienen debilidades y que van envejeciendo, así como también tiene que renunciar a su protección. Y luego Aberasturi y Nobel añaden un cuarto duelo, el cual se trata de la pérdida de la bisexualidad infantil y cómo se desarrolla una identidad sexual.
En la adolescencia, la forma de actuar representa una forma en que la mente interpreta la realidad, una realidad interna y conflictiva. Esta realidad es de continuos cambios y en algunos casos pueden llegar a ser inquietantes. En estos últimos años, las prácticas de agresión al cuerpo están incorporadas en la sociedad y socialmente aceptadas, como son los tatuajes, los piercing y las modificaciones del cuerpo. Tales conductas se caracterizan por modificar partes del cuerpo. En esta modalidad autodestructiva, que deja marcas visibles en la piel, para el adolescente expresa una forma de separarse del afecto de los padres. Las conductas de ataque al cuerpo también pueden representar algo personal, como puede ser afianzar el sentido de pertenencia a un determinado grupo, como por ejemplo los tatuajes de cuadros de fútbol o el evento importante en la vida del sujeto, como el nacimiento de un hijo o la pérdida de un familiar. Sin embargo, es importante distinguir aquellas agresiones al cuerpo que son productos de modas y tendencias juveniles y aquellas que tienen un origen patológico. Una de las patologías es la autolesión deliberada. En esta patología el paciente se genera lesiones sin tener un instinto suicida ni el deseo de suicidarse. Se caracteriza por la falta de control, el aumento de la tensión y por el alivio posterior de la agresión. Las partes más frecuentemente atacadas del cuerpo son el tórax, los brazos y las piernas, ya que estas son más accesibles, ya que estas son las más fáciles de ocultar, a fin de mantener estas conductas en total secreto. La piel, al igual que la boca, es un medio de comunicación por el cual establecemos relaciones primarias con los demás, con quienes se establecen relaciones significativas. La sangre derramada desde las heridas prueba que dentro del cuerpo hay vida. Algunos autores elaboran la hipótesis de que los brazos como partes del cuerpo para herir puede tener un significado de castigo más hacia la madre que a sí mismo, porque los brazos representan a los brazos de la madre que no acunaron correctamente al niño.